Son las 8:18 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que llega desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua-Araure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Llegamos realmente a todo el planeta a través de mundoor.com, de nuestras aplicaciones en video y recordándoles que Circuito Éxitos tiene presencia en todas las redes sociales. Hoy es día martes, es martes de primer sueldo y nuestro invitado está con nosotros en el estudio. Usted sabe que el restaurante La Estancia, que es una referencia en nuestra ciudad capital, opera desde 1958. Bueno, pero desde 1972 es nuestro invitado quien lo ha venido dirigiendo. Es decir, tiene 49 años al frente de La Estancia. Hoy vamos a conocer el primer sueldo del señor José Goncalves. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y el señor José Goncalves, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de recibirle. Gracias. Vamos a hablar, por supuesto, de La Estancia y de su historia, pero quiero hablar de su historia primero. ¿Recuerda, señor Goncalves, cuál fue su primer sueldo? Y me refiero con la primera vez que en su vida percibió algo de dinero a cambio de hacer otra cosa. ¿Cuál fue? Fui soy 250 bolívares. Ajá. 250 bolívares y aquí yo trabajaba cuando llegué a Venezuela, trabajaba en una refresquería en el centro, el centro Simón Bolívar, en Caracas. Y el primer sueldo que devengué fueron 250 bolívares, no me acuerdo, para trabajar 12 horas. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Bueno, servía a los clientes, servía. Y ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año fue ese? Eso fue más o menos por el 62. 62. ¿Ese fue el año que llegó a Venezuela? Fue el año que llegué a Venezuela. ¿Cómo llegó acá? A ver, cuéntenos su historia. Bueno, y mi padre ya estaba aquí. Sí. Entonces yo vine para acá a encontrarme con él. Uh-huh. Y mis hermanos se quedaron allá todavía. Allá en Portugal. Mis hermanas. Claro. Mi hermano vino también conmigo. Y bueno, venimos acá a reunirnos con papá. Sí. Y después fue cuando trabajé en esa refresquería. La historia de la migración en Venezuela, me refiero a tantos españoles, tantos italianos, tantos portugueses, bueno, polacos, alemanes, tanto europeo que llegó al país. Es una historia de separación, de familias que se separaron, de padres que vinieron en avanzada o madres solas dejando a los niños padres atrás. Que venían en avanzada dejando a las mujeres y los niños atrás. Eso pasó mucho. Muchísimo. En italiano, español, los portugueses pasaba eso. Sí, sí. Y cuando vino con su hermano en avión, vino en barco. No, vinimos en un barco italiano que se llamaba Ascania. ¿Qué recuerda de ese viaje? Bueno, nunca había viajado en un barco. Claro, venía encantado la vida, venía encantado la vida. Venía encantado la vida. ¿Su hermano mayor o menor? Un año mayor que yo. Ah, bueno, ahí, parejos los dos. Muy parejo. ¿Y alguna anécdota de ese barco que recuerde particularmente? No. Fue un viaje sereno. Fue un viaje tranquilo. Un viaje tranquilo. Ese barco demoraba 15 días en llegar aquí a Venezuela. ¿Qué recuerda de aquella Caracas en la que llegó? Lo que me impresionó más aquí en Caracas, cuando llegué, fue la autopista Caracas-La Guaira y las autopistas, porque en Portugal no había todavía. Yo soy de la isla de Madeira, y entonces en la isla de Madeira no había autopistas, calles. Claro. Entonces me impresionó bastante y me gustó mucho. Cuando entré a Caracas, me gustó mucho Caracas y me gustó mucho el Cerro Lávila. Claro. Que lo veía extraordinario ahí pegado a la montaña. Claro, espectacular. Volvamos a aquellos 250 bolívares. ¿Recuerda qué hizo con la primera paga, con el primer sueldo? Lo ahorré, porque el negocio donde trabajaba nos daba comida y habitación. Ok. Entonces, yo no tenía gasto ninguno. Yo fui ahorrando ese dinero. Más adelante, con ese dinero y mi hermano, compramos un negocio en Chacaito. ¿Un negocio, una lunchería? ¿Cómo era ese negocio? No, una arepera. Una arepera. Era la arepera más famosa en Caracas en ese tiempo, que era
el avión. Ok. Era la arepera más famosa en ese tiempo en Caracas, la compramos, yo y mi hermano, con la ayuda de nuestro padre, y ahí tuvimos 12 años. También de esas historias está plagada la migración, es decir, de gente que ahorró, que se sacrificó, que trabajó mucho y pasaron de ser muchos de ellos mesoneros a maîtres y maîtres a socios y socios a propietarios. Sí, También eso se repite mucho. Se repite mucho. Yo trabajaba 12 horas, trabajaba de las 7 de la mañana, de las 7 de la noche a las 7 de la mañana, 12 horas. Además en horario nocturno. Nocturno. Porque el negocio trabajaba las 24 horas. Yo trabajaba a las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Y no tenía días libres ni nada. Cuando quería ir a la playa tenía que no dormir y ir para la playa. Eso era en la arepera. En la arepera. Eso era en la arepera. Ya era nuestra. Ya era suya. De esa arepera a la estancia, ¿qué ocurre? Nosotros tuvimos 12 años en esa arepera. Y después montamos otra enfrente que se llamaba el aeropuerto. Okay. Entonces, después... O sea, el avión y el aeropuerto. El avión y el aeropuerto. Okay. ¿Tenía ganas de volver usted o qué? Uno enfrente al otro. Quedaba uno enfrente al otro. Entonces ahí después tuvimos ahí 12 años y fue cuando me vine para la estancia. Okay. Compré la estancia. La estancia... ¿Con algunos socios compró la estancia? No, ¿Solo? yo y mi hermano. Su hermano y usted. Y nosotros. Y tuvimos ahí entonces, en el año 72, como tú dijiste, empezamos con ese negocio. Yo tengo ahí 45 años. ¿En la estancia? En la estancia, tengo yo 45 años. Fíjese, voy a volver un instante atrás antes de entrar de lleno en la estancia. ¿Cómo era su casa nada más llegar a Venezuela? Es decir, ¿cómo era la familia más que la casa? No ubiquemos la casa como un espacio, sino la familia. ¿Era una familia que económicamente estaba holgada, estaban justos? ¿Cómo era? Bueno, trabajábamos todos y ganabas lo suficiente para vivir bien. ¿Sí? Porque en esa altura el Bolívar tenía poder. Claro, fuerza, era una moneda fuerte. Tenía fuerza. Sí. ¿Y qué le enseñó su familia, papá, no sé si mamá, con respecto al trabajo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les enseñó? A trabajar. ¿Para qué? Para que sea un hombre derecho en la vida. Eso fue lo que nos pedían nuestros padres. ¿Y el ejemplo de ellos? ¿Papá siempre trabajó? Papá tenía carnicerías aquí. Él tenía carnicería. Él siempre trabajó con carne. Toda su vida trabajó con carne. Y él tenía carnicerías aquí. Cuando llegué, él tenía una carnicería en la Nueva Granada. Y resulta que yo, cuando llegué, para ir, yo trabajaba 12 horas en el centro. Y entonces tenía medio día libre a la semana, los sábados. Yo tenía que limpiar los vidrios del negocio todo en la mañana. Sí. Y después, la tarde, iba a visitar a mi papá, que estaba en la Nueva Granada. Sí. Iba a visitar a mi papá y después cuando venía para acá me iba al cine, al municipal, al teatro municipal. Al teatro municipal iba allá a ver una película, a las alturas de esas películas de mexicanas que había con Miguel Acevedo Mejía. Claro, la época de oro del cine mexicano. Pedro Infante, toda esa gente. Claro. ¿Siente que usted da en herencia a sus hijos el mismo ejemplo que le dejó su padre a usted? Sí. De trabajo. Ellos son muy trabajadores, los dos. Yo ahorita ya me estoy retirando, y dejé el negocio a ellos tres. Son tres hijos, 2 varones y una hembra. Ok. Los tres tomaron cuenta del negocio y yo me estoy retirando. Ese que nos acompaña, ¿cómo se llama? José Luis. José Luis. Portate bien, José Luis. Queda otro Ricardo y una muchacha que se llama Adrián. ¿Qué edad tienes tú, José Luis? 36. ¿Y usted asumió la estancia a qué edad? ¿Qué edad tenía? 27. A los 27. 27 por 10 años menos. Ahora, la estancia no solamente es una referencia, es una institución. ¿Cuántas historias, cuántos artistas, cuántos políticos, cuántos grandes negocios se habrán cerrado allí?
¿A cuánta gente conoció usted, señor Goncalves? Conversamos con José Goncalves, propietario de la estancia. Vamos a empezar por los presidentes. Carlos Andrés Pérez fue varias veces allá. Jaime Lucinchi fue varias veces. Luis Herrera fue varias veces. Hugo Chávez también fue varias veces. Internacionales tenemos Mário Soares de Portugal, claro, que fue presidente, primer ministro y presidente de Portugal. Tenemos de Chile Eduardo Frei, padre, y Eduardo Frei, hijo. Yo entrevisté al hijo alguna vez. Sí, claro. Entonces, así más o menos, que me acuerdo así, de personalidades. Ahora, de artistas, tuvo Boc Bácara. Mire. Y tocó el piano. ¿Y están las fotografías? Sí. Con ellos, sí. Tocó el piano allá. ¿Sabes que él era compositor de esa canción, Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza? Sí, sí. Raindrops keep falling on my head. Esa canción. Wow. Y Boc Bácara también tengo otros artistas fueron Rafael, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal. Infinidad. Wow. Infinidad de... ¿Cómo logra? ¿Sabe que yo tengo un amigo, un conocido de gente de restaurante que dice, Román, el secreto de un restaurante es saber cuándo venderlo? Porque eso tiene un nacimiento, tiene un clímax, llega al tope y en algún momento empieza a caer y bueno, tiende a desaparecer. ¿Cómo puede mantenerse un restaurante desde 1958 bajo su gerencia por más de 40 años? ¿Cómo lo hace? Trabajo y trabajo y trabajo. Un restaurante necesita mucha atención. Aparte de las cosas básicas de un restaurante, es que tenga buena comida, buena atención y el ambiente. Claro. Son las cosas básicas de un restaurante. Sí. Y eso fue lo que he hecho toda la vida. Mantenerme así. Y ahora cuando da en herencia, cuando pasa el testigo a sus hijos, sigue siendo la misma línea, ¿no? Atención, calidad. Sí. Estamos refrescando un poco el negocio ahorita. Del ambiente. Ok. Estamos refrescando el negocio un poquito. Sí. ¿El menú no? El menú sigue... Sí, el mismo. El menú sigue el mismo. Digamos que, hablando del menú... agregamos algunos platos nuevos. Claro. La base es la misma. Digamos que, hablando de esa base, digamos que alguien que nos está escuchando ahora se anima y va a almorzar o a cenar hoy allá, y usted se acerca a la mesa o alguno de sus hijos y le dice, mire, ¿sabe qué? Tráigame los 3 clásicos, una entrada, un plato principal y un postre, que sean los clásicos de la estancia. ¿Cuáles serían? Una entrada. Sí. Puede ser un carpaccio de salmón. Puede ser. Rico. Con alcaparras. Con alcaparrita, todo. Muy bien. Cebollita, todo eso. Puede ser también de plato principal. Sí. Una buena carne. Una buena carne. La base, lo que más se vende en la estancia es la punta entera picadita. Picada. Término medio, por favor. ¿Y el postre? ¿Cuál sería el postre? ¿Un clásico de la estancia? 3 leches. El 3 leches. 3 leches. Si alguien llega y dice, porque claro que puede haber ese, mire, caramba, siento que la calidad no es la misma o que está demasiado caro, ¿qué le responde? ¿Cómo recibe la crítica y cómo responde ante ella? Constructiva. Mejorar. Escuchar al cliente. Escuchar al cliente. Escuchar siempre al cliente. Que el cliente siempre tiene la razón. Escuchar al cliente y mejorar. Con ese consejo que nos da el cliente, mejorar. Bueno, yo no puedo. A ver, uno no puede hablar de la estancia sin escuchar un clásico de la publicidad en Venezuela. Así como el limpiador de posetas, ese que usted está pensando. O el señor me da un jamón, ese que usted está pensando. No, mi amor, los vendí todos. Uno no puede pasearse por la historia de la estancia sin escuchar esto. Me gusta mucho el campo y las flores
y saborear buena comida en la estancia. Me gusta mucho ese lugar, en restaurantes no hay más allá. Solo en la estancia encontrará el buen sabor del restaurante. Oh, en la voz y en la guitarra, Lee Agüero, pero la letra es de Graterolacho. No. No. Musiquito. Ah, ¿de en serio? Del hijo de Monsieur La Cavallerie. No. ¿De quién? Musiquito. Él se llamaba Rodríguez Trocones. Ah, pero yo siempre entendí... Bueno, era socio, Rodríguez Trocones era socio con... ¿Con Graterolacho? Con Graterolacho. Ah, pero yo siempre juré que era de Graterolacho la letra. Bueno, esto es un clásico de la publicidad. Sí. ¿Cómo dan con esto? ¿Cómo fue el crear este jingle? A quien yo compré, Amadeo Costa, sí. El hijo, José María Costa, sí. tiene una publicidad. Ok. Y entonces se le encargó a Rodrigo Trocones, al musiquito, que grabaron una coña en la estancia. Y él hizo la música, la letra, y Ali Agüero cantó y hizo esa voz tan particular, tan cálida, tan cercana, tan afinada. Y entonces este jingle tiene, ¿qué? Los mismos 40 y tantos años. Sí. Más o menos. Más o menos, 45, 46 años. Increíble. Tiene 46. ¿No lo toque yo? No lo toco. Eso es un clásico. Ya tú sabes que lo copiaron en Miami. No puede ser. Sí. ¿Para otro restaurante? Sí. Cambiaron el nombre del restaurante. El nombre del restaurante, la letra un poco, y la cambiaron. ¡Qué descaro! Señor Goncalves, qué grata conversación. Le agradezco mucho que haya venido a acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por invitarme. Y todo el éxito, que sigan acumulando décadas de historias, ¿eh? Gracias. Muy amable. José Goncalves es el propietario del restaurante La Estancia desde 1970. No se vaya para despedirme formalmente. Déjeme compartir algo de publicidad. 8:35 minutos de la mañana. Yo les quiero hablar de Café Amanecer, porque al levantarnos el día realmente arranca, comienza con un buen café. Y yo lo hago con el mejor, que es Café Amanecer, que brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos